Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Aquí estamos para traeros la parte con spoilers de 1917. Espero que hayáis disfrutado del primer vídeo. Vamos ya. Y queremos ir a saco porque además tenemos una estructura muy especial preparada para vosotros. Vamos a hacer un recorrido completamente cronológico a lo largo de la peli. Pero eso sí, vamos a empezar con los primeros minutos para no faltar a la tradición. Así que vamos allá. Esta película en los primeros minutos nos presenta ya un marco temporal y creo que es fundamental. Nos sitúa en la fecha del 6 de abril de 1917 y nos da una referencia de dónde estamos, de si tenemos un mínimo conocimiento de historia, aparte que sabemos que es una película bélica, ya sabemos en qué guerra estamos. En concreto estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y va a enmarcar con ese subtítulo, que en principio es como bastante naif, algo que va a ser muy importante para el resto de la peli, que es el concepto tiempo. Porque es con lo que va a jugar en este plano secuencia continuo que nos va a ofrecer de una forma maravillosa. Eso es. Sí. Como decías, no solo ya nos está situando en mitad de la guerra, que es algo que no vamos a ver cómo empezó, ni eso me ha gustado. Sí. Además, el primer plano que vemos es un plano de un campo, de un árbol, naturaleza, ¿vale? Que yo lo he relacionado un poco con la vida. Este es un concepto con el que vamos a hablar bastante a lo largo de nuestro comentario de este vídeo con spoiler, porque si visteis el vídeo sin spoiler, en mi titular era una de las palabras clave, la vida. Ya veremos por qué. Bien, empezamos con ese plano fijo y luego vamos haciendo un zoom out poco a poco hasta que vemos a los soldados protagonistas, a Will y a... Y a Scaffold. No, el otro, no me acuerdo. Blake. A Will y Blake en calma, que también es otra cosa importante en este inicio. La vida, la calma, ¿vale? Porque a partir de ahí, a partir de ese primer plano, vamos a ver cómo poco a poco la escena continúa y lo que antes habíamos visto de naturaleza, poco a poco se va transformando cada vez más en lo que es un campo de batalla y lo que es la guerra. La guerra de la Primera Guerra Mundial, además, fue una guerra bastante especial por el tema de la guerra de trincheras, ¿vale? Y entonces vamos viendo cómo ese paisaje tan natural se convierte en algo completamente antrópico, con esas enormes y kilométricas trincheras que para mí son un poco como un símbolo del hombre como rajando la tierra, desgarrando este mundo natural que veíamos en el primer plano. Y además ahí ya con ese zoom out que nos va haciendo y nos va mostrando esa realidad, ya empieza a marcar la seña de lo que va a ser la identidad de la cinematografía en esta película, que es ese plano secuencia que ya os adelantaba hace un ratito, en el cual nos va a ir recogiendo todo lo que nos quiere mostrar desde el punto de vista del acompañamiento de estos dos personajes, de estos dos soldados a los que vamos a acompañar durante toda la película, y que además va a ir colocando la cámara en los puntos, aparte de acompañarles, en los puntos que más le interesa que veamos en cada momento, sin perder un instante y sin cortar la acción que se va a ir sucediendo frame tras frame, iba a decir, pero sí, secuencia tras secuencia, aunque a priori son las mismas. Y ahora, como ha dicho David al principio, vamos a hacer, acabados estos primeros minutos, que siempre decimos que son un poco como ese pistoletazo de salida que ya nos muestra mucho cómo va a ser la película, vamos a hacer un análisis que va a ser muy diferente a lo que estáis acostumbrados en los ensesionados, que normalmente tratamos como grandes temas dentro de la película. Aquí vamos a hacer un análisis estrictamente cronológico de la película. ¿Por qué? Primero porque creo que es más sencillo analizarla, esta película así. Y segundo porque la propia naturaleza de este plano secuencia da mucho para ir analizando, ir descubriendo la película, ir descubriendo este análisis de una manera mucho más cronológica, respetando el tiempo y el tempo que nos propone Sam Mendes. Así que, si quieres, empezamos justo después de donde hemos acabado con esta apertura.
Pues perfecto. Sí, después de esta apertura vamos directamente a la reunión que tienen ambos. Es una reunión con el general, interpretado por Colin Firth, por cierto. Esto de escoger justo las estrellas para los momentos puntuales ya empieza a ser marca desde esta primera escena. Y creo que esto que hablamos ya, si habéis visto el vídeo anterior, en el apartado visual sin spoilers lo comentábamos, vemos como de repente de esa luz del día, de esa amplitud del campo, nos metemos en esa tienda. Bueno, no es una tienda de campaña en concreto, pero es como... digamos, desde donde se planifica todo, desde donde el general dirige como un búnker. Y maneja. Es como un búnker debajo de tierra, en el que solo hay una iluminación mucho más macilenta y ambarina, y ahí vemos que prácticamente esa luz incluso ilumina desde abajo los rostros de todos los actores, dando un carácter mucho más tétrico, de una seriedad mucho más profunda. Y creo que es uno de los contrastes con los que va jugando durante toda la peli, y es uno de los puntos fuertes del apartado visual, sin duda. Y no solo por jugar con esa parte de luz y oscuridad simbólicamente, sino me llama la atención porque tú sabes lo difícil que es eso. O sea, tú sabes vosotros poneos con una cámara en la luz del día y de repente luego... pasad sin cortar y sin nada, pasad a la oscuridad. Veréis cómo la imagen se vuelve loquísima y de repente no... o sea, lo vamos a comentar un poco más adelante, pero la calidad técnica que tiene la fotografía en esta película va más allá de lo que uno puede observar a simple vista. Entonces, esto, que de repente está a la luz del día, a la oscuridad, sin prácticamente cambio de una manera tan natural que ni siquiera nuestros ojos humanos se acostumbran tan rápido, es absolutamente brutal. Y a partir de ahí, a partir de que volvemos otra vez a salir de ese búnker, comenzamos, digamos, como un primer viaje, que yo lo he llamado el primer viaje, que es por todo el viaje que realizan por las trincheras inglesas, y que luego les va a llegar a la tierra de nadie, que digamos que la tierra de nadie era esa parte en la que no era ni alemana ni inglesa, hasta las trincheras alemanas. En este momento, Sam Mendes coge y nos coloca la cámara todo en plano secuencia o falso plano secuencia, nos la coloca de frente, de una manera frontal a los personajes que van recorriendo las trincheras. Esto a mí, por lo menos, me da una sensación muy de naturalidad y cercanía con el espectador, con el personaje, porque es como si lo estuviésemos mirando de tú a tú. A la misma altura de nuestros ojos están sus ojos y por tanto como que no es lo mismo que si lo vemos de lejos o un primer plano, que es un poco como menos natural. Me parece como muy natural esta manera de rodar. Y luego aprovecha muy inteligentemente cuando hay algún cruce de trincheras para colocar la cámara en un ladito, dejar que pasen los actores y colocarse de espaldas y ver esa carrera de espaldas. De manera que así tampoco nos resulta pesado una secuencia de 4 o 5 minutos todo el rato con el mismo plano. Muy inteligente, además, en esos movimientos de cámara en donde de repente pasa un soldado por delante o se cuela un objeto por delante, es el momento en el que puede romper el plano secuencia, aunque no se note, pero lo rompe de una manera más artificial para seguir con ese plano secuencia, porque si no esto sería imposible, vamos, esto en plano secuencia solo sería absolutamente, vamos, yo no sé si sería posible hacerlo, no lo creo. Es muy complejo. Imagínate montarte todo el set para hacer el plano secuencia directo de todo lo que tienen que recorrer. Es una locura, una locura. Pero el dinamismo está jugado y es lo que tú dices, ¿no? Eso es. Ese dinamismo que se aprovecha justo en estas imágenes en la que es muy difícil mantenerlo si lo quieres hacer de una forma natural y si quieres mantener ese falso plano secuencia, y lo hace. Y lo hace muy bien. Y de hecho está muy acompañado por toda la parte sonora, que aquí ya empieza a tomar presencia. Y que, aunque empieza muy sutil, como ya habíamos comentado anteriormente, aquí ya podemos ver cómo, digamos, es el ambiente que se genera alrededor. No creo que tenga una pretensión concreta de sumar un sentido o un significado, sino simplemente de acompañar al avance de la escena y de estos dos personajes. Pero sí que vamos a ver cómo, sobre todo, juega con unas notas muy tenidas y muy largas de piano, que es el primer instrumento que va a llamar un poquito más la atención de esta banda sonora. Y creo que precisamente el hecho de que los utilice con notas tenidas, con notas sostenidas, marca un poco este primer tempo en el que nos va a incorporar a la historia poquito a poco, donde todavía no va a haber un dinamismo, pero sí vamos a ir viendo un crescendo, que en la banda sonora también se va a notar. Ya lo iremos comentando. Sí.
un apunte. Las primeras notas sostenidas y sostenidas no son de piano. No, esas notas o no sé si son de cuerda o serán, porque es lo que mantiene la tensión y tiene como un zumbido de fondo. Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que de vez en cuando rompe con algo de piano, con notas sueltas de piano que poco a poco van siendo más importantes. Pero ese es el principio. Lo que juega es con mantener una nota todo el rato sostenida y lo que hace es acrecentar la tensión. Básicamente acrecentar la tensión porque o sea, que no creo que no aporte nada la música en ese sentido, sino que le da más tensión a lo que podría haber sido una escena de dos personas andando por las trincheras, pi, 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 y ya está, ¿vale? Era simplemente ese apunte. Bien apuntado, como siempre. A partir de ahí, vemos ya en estas trincheras, justo cuando salen de las trincheras de los ingleses, vemos a lo que yo he denominado como a la muerte, que es el segundo de estos grandes hitos que yo hablaba en mi titular, en la parte sin spoiler. Y yo considero, es una cosa muy personal, que aquí la muerte está tratada como un personaje. No tanto, no quizá representada en la figura de un personaje, como veíamos, por ejemplo, ¿te acuerdas de los hermanos Sister? Que hablábamos que el personaje de Worms era, digamos, como una personificación de la codicia o de la búsqueda del oro. No, aquí me refiero a que lo que es la muerte se presenta como un personaje porque además el director se detiene en muchos planos en los que vemos la muerte en primer plano. Lo hace con animales, con esos caballos muertos que vemos al principio de la película, que además estos caballos muertos, y esto es real, servían muchas veces estos cadáveres para dar indicaciones de por dónde se iban o por dónde no. En la película, por ejemplo, el personaje del actor, que no me acuerdo, pero que es Moriarty, Sherlock, Adam Scott. Adam Scott les dice por dónde tienen que salir, les dicen, cuando encontréis el caballo muerto, a la segunda a la derecha del caballo muerto y luego el hombre que hace la reverencia, que es un cadáver de un hombre que está en los alambres como así hacia abajo. Entonces, no solo nos muestra la muerte de esta manera, con los hombres y con los animales, sino que además esta muerte nos va a acompañar durante toda la película y va a ser un testigo directo de un montón de escenas y de secuencias de la película. Y posteriormente, según va avanzando la película, va a utilizar esta muerte como contraste con el otro gran personaje, que sería la vida, que ya lo hemos dicho. Este contraste entre los dos, que vamos a ver más adelante algunas secuencias, que es clarísimo, le va a dar una fuerza al mensaje y una fuerza visual que me parecen abrumadora. De hecho, no se corta, porque la muerte es un aspecto muy claro y muy básico en toda guerra. Y no se corta en mostrarlo como nos lo muestra, de una forma muy cruda, pero de una forma muy natural. Y al igual le pasa con todo el resto de efectos de la guerra, ¿no? Porque todo lo que vamos a ver que ellos van viviendo, yo, por ejemplo, cuando iba viendo, por ejemplo, un detalle muy tonto, pero que me ayudaba mucho a entrar también en esto, el detalle de cómo se van embarrando cada vez más, según van entrando, se van enfangando en toda esa parte de la guerra que es mucho más ominosa, que es mucho más terrible, ¿no? Van andando de repente, después de lodazarse y de incluso uno de ellos llega a tener una herida potente en una de las alambradas en el dedo, no sé si recuerdas. Sí, luego vemos cómo, efectivamente, que no hay forma de vendársela ni de empiezas a pensar todo lo que puede entrar por ahí. Toda la manera en la que van ellos mismos sumergiéndose en eso, metafórica y literalmente, cómo se arrastran por los cadáveres que van encontrando también por el camino, que es muy brutal, pero con total impunidad, porque claro, no tienen otro sitio por donde pasar. De hecho, uno de ellos incluso mete la mano, creo que es el personaje de Scofield. Will Scofield. Justo después de haberse cortado, minutos después cae y de repente se apoya en un muerto que tiene un agujero en el pecho por donde se han ido comiendo las ratas. Otro personajazo de esta primera parte, las ratas. También con su simbolismo de enfermedad, pestilencia, también importante, y de que al final en la muerte también hay animales y también hay vida que se beneficia de esa muerte, en este caso las ratas. Y sí, mete la mano y yo en ese momento pensé... Yo digo, todas las infecciones del mundo las tiene ahora. Efectivamente. Yo dije, se le infecta la mano y esto hay que cortar. Y la pierde. Hay que amputar. Pero no.
No, al final no. No la juegan por ahí, ¿no? Me llama la atención, y pensándolo ahora, estamos de Remember total. ¿Te acuerdas cuando comentábamos de King? La brutalidad de la guerra no tiene nada que ver. Siguen, o sea, el realismo de esta guerra está hecho desde la sencillez y desde algo como súper cercano. No es tanto que tenga mucha sangre o que tenga que también la guerra era eso también, sino que porque aquí, excepto momentos muy concretos, tampoco vemos grandes cosas sangrientas ni nada, ni esto no es Malditos Bastardos, ni es no. Entonces son como dos maneras de mostrarte la guerra y el realismo y la crudeza de la guerra de maneras muy diferentes. Aquí cada uno se quede con la que quiera. Eso es. Sí, es muy distinto. Es muy distinto. De hecho, ya cuando salen de las trincheras, la cosa empieza a cambiar también un poco en cuanto a planos, por ejemplo. Sí, iba a decir, cuando justamente salen, empezamos a ver ya planos diferentes. Ya no son solamente planos frontales y planos de espaldas, sino que vemos ya planos laterales de perfil, en el que la cámara va siguiendo de perfil a los protagonistas, y además unos planos generales muy chulos, con una belleza desgarradora, porque lo que muestra es el campo de batalla y la muerte y esa naturaleza con la que partíamos al principio, aquí completamente defenestrada. Y hay un momento de la película en el que yo tuve que parar la película porque dije, no me lo creo. O sea, el cráter. No sé cómo ha hecho esto. El momento del cráter... Hay un momento en el que los personajes tienen que pasar un cráter que ha hecho una de las bombas que tiene agua, ese cráter. Bueno, pues llegan justo a la parte de arriba del cráter y la cámara, parte de atrás, se eleva, hace un picado, cae otra vez y pasa por encima del agua como si Jesucristo se tratara, caminando por encima del agua, y luego vuelve otra. O sea, yo en ese momento dije, no me puedo creer. Esto es lo que yo decía al principio de... Me voló la cabeza. Esta película, además, la he visto 2 veces. La segunda vez que la vi, la había acompañado y paré y dije, ¿te has dado cuenta de lo difícil que es hacer esto? Porque es que yo creo que uno no valora en su justa medida esta película en muchos casos porque no se da cuenta de lo difícil técnicamente que resultan muchas cosas. Y esto me resulta absolutamente brutal, como otras veces cuando se sube la cámara y se baja de un camión, que parece que no estamos hablando que lleven una GoPro, que son camarones que tienen que subir dentro de un camión, bajar y sin ningún corte, con una continuidad absoluta. Entonces, si tenéis oportunidad de ver la película otra vez, intentad hacer un ejercicio de... detalles. Claro, un ejercicio de una cámara que pesa 50, 60, 80 kilos, que encima no se mueve porque no hay movimiento tiene que ir por algún sitio, tiene que ir por un raíl, tiene que ir, no lo sé por dónde, con una grúa gigantesca. Pero lo difícil que es hacer esto. Bueno, a mí me voló la cabeza. Te voló. Sí, bueno. En este sentido, también lo que comentaba antes empieza a evolucionar, ¿no? Todo el apartado musical o el ambiente sonoro que vemos que ya no son esas notas tenidas que, como tú decías antes, podían ser bien de cuerda o tal, o esos pequeños toques de piano, sino que si son cuerdas en las primeras que hemos escuchado, ahora se van a hacer más presentes todavía. Según avanzamos, ya sabemos que la cuerda se utiliza mucho también para avivar la tensión, son instrumentos que siempre se utilizan para marcarlo. Y la verdad es que aquí no se queda corto tampoco, y es lo que utiliza. Funciona, es un recurso que siempre funciona muy bien. Y además vemos cómo va a más en un crescendo continuo hasta que ellos alcanzan lo que es la línea enemiga, o sea, la parte en la que se supone que tendrían que estar los alemanes. Las trincheras alemanas. Los tranchetes alemanes. Los tranchetes alemanes. Las trincheras alemanas. que ellos, claro, luego se hacen un sándwich ahí porque llegan con hambre. Tanta rata, tanto cuerpo muerto. Pues, los tranchetes alemanes. Sí. Y... Hombre, no obstante están en Francia, o sea que el tranchet desde allí. Sí. Vamos a dejárselo. Está bien y en ese momento, además, recuerdo un momento en el que la música se va elevando porque ellos les han dicho que ya no están, pero entre el camino se han dicho, bueno, no están, espérate, a ver si están, ¿sabes? Eso es.
Ha sido una retirada en falso. Y justo ahí tiene un pico la música muy potente cuando ellos justo dicen, venga, ahora, y suben el último tramo de la trinchera y apuntan con sus rifles dentro. Y para la música. Y para la música. Para, absoluto, además. Esto es lo que te comentaba antes también de los momentos, bueno, lo comentamos en el otro vídeo, ¿no? Sin spoilers, en el que para absolutamente y de repente son ellos diciendo, no me lo podemos creer, pues efectivamente. Es verdad que se habían ido, sí. Es muy brutal. Entonces, eso le aporta una epicidad. Ya empiezas a ver ese rasgo épico que si ya lo has disfrutado con todo lo visual que ha venido sucediendo desde el inicio de la peli, aquí de repente te mete en esa epicidad que tan bien le va siempre a una película bélica. Incluso a uno tan natural y tan cercana como esta. Efectivamente. Y a partir de ahora, si empezaría, digamos, como la segunda parte de la película, que hemos visto, yo había hablado del primer viaje, y ahora es, digamos, es por la línea enemiga. Y empezamos a tener por parte del director, que ya lo había hecho antes, pero aquí se ve también de manera mucho más clara, que intenta hacer una inmersión total con el espectador. Me estoy acordando, no solo porque con este plano secuencia se consigue esta inmersión y que el espectador se sienta un testigo directo, sino también por la cercanía de algunas escenas. No habíamos visto muchos planos, primeros planos, ni primerísimos planos, ni planos de detalle, pero ahora, cuando están en el búnker subterráneo que tienen los alemanes construido, cuando se produce esta explosión, es tan de cerca que a mí me saltó una palomita al ojo. O sea, yo hice así porque dije, Dios mío, no, o sea, guau. Además no te la esperas. Es como, coño, la rata, ¡pum! Y es como, Dios mío de mi vida. Y a partir de ese momento, hay un minuto y medio, cuando están corriendo por ahí con esos túneles derrumbándose, que el sonido, que por eso se ha llevado al Oscar esta película, por efectos sonoros, el sonido de esta película en ese momento es absolutamente magistral, como tú escuchas que se está viniendo los túneles encima. La segunda vez que la vi, os propongo un reto. Cerrad los ojos. ¿Vale? Cerrad los ojos en esta parte y es que de verdad no hace falta que estéis mirando nada. Estáis dentro de un túnel que se está derrumbando. No hacen falta imágenes. Es tan bueno el sonido que es absolutamente espectacular cómo nos introduce en ese túnel, cómo salimos en ese túnel y cómo al final, cuando salen del túnel, de nuevo, lo que decía David, silencio. Eso es ese juego de dinamismo que hace durante toda la película y que lo vuelve a repetir ahí. O sea, de repente hemos tenido una escena de acción trepidante con una huida mientras se van cayendo todas las vigas, toda la roca les cae encima. Encima uno de ellos va al pobre que no puede ni ver por dónde va porque la explosión le ha dado de lleno. Y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se va a quedar, no se va a quedar, qué está pasando. Y cuando salimos a ese silencio, nuevamente, te da la oportunidad de parar el ritmo, de frenar el movimiento de la cámara, de quedarte con ellos, de ver cómo han quedado, como las consecuencias psicológicas de lo que acaban de vivir. Y ni siquiera necesitas que lo expresen de una forma muy elocuente a nivel verbal. Con 2, 3 frases que se intercambian entre ellos, ya estás viendo en qué punto están. Primero, te está frenando después de una zona de acción, con lo cual te da un respiro también al espectador. Estás respirando a la vez que respira el actor y encima estás viendo en el estado físico en el que están y con las 2, 3 frases que se intercambian dices, hostias, esta situación ha colocado a este aquí y a este aquí. Y nos ha dado el respiro para que si luego viene algo más de acción, tener el tiempo de respirarla antes. Si decíamos en la parte sin spoiler del anterior vídeo el tema del guión, que no era un guión demasiado desarrollado, para mí lo mejor que tiene el guión es cómo con tan pocas líneas de diálogo consiguen retratar también a todos los personajes, sobre todo a estos dos, pero el resto también, porque Colin Firth, que lo hemos visto hablar 4 frases, queda perfectamente retratado como es, y cuando luego veamos a Benedict Cumberbatch se ve completamente la diferencia entre los dos con 4 frases. Sí, entonces, pero en Will y en Blake es muy importante que tienen muy poco diálogo, muy pocas frases de diálogo, pero claramente tenemos esas dos personalidades. Muy diferentes y en muchos casos, como decía David, que al final se funden, pero en otros casos antagónicas, como por ejemplo el tema de la medalla. Por ejemplo, sí, justo surge en ese momento, además. Eso es, cuando Will habla de que... Bueno, primero es Blake el que dice, ahora sí... No, perdón. Blake había hablado antes de lo que era una medalla, tal, pum, por la batalla del Somme,
en el que había estado Will, etcétera, etcétera. Y Blake, cuando consigue salvar a Will, Will le dice, bueno, pues esto seguro que con esto te dan una medalla. Y ahí se ve claramente como para Blake la medalla es el mayor honor que uno puede tener, pero para Will no. Para Will, que ya tuvo una medalla, resulta que la cambió por una botella de vino. De vino. ¿Sabes? Entonces, es muy interesante para ver como estas dos visiones diferentes de la guerra. Una de la guerra como algo que bien realizado, si tienes un buen papel en la guerra, es equivalencia a honor, y otra que es, a ver, aquí estamos para lo que estamos y a mí matar gente y participar en esto no me da ningún honor. Voy a lo práctico, que es, si tengo sed, tengo este trozo de hojalata, como dice Will además, lo cambio por una botella de vino. Entonces, es muy interesante cómo crea estos personajes a partir de esta dicotomía. Funciona el contraste, precisamente porque si la interpretación tampoco es algo que destaque especialmente en ellos dos, sí que lo hace a través de las personalidades. Eso que es. están escritas muy sencillas, pero funcionando desde ese contraste, ¿no? Sí. De hecho, aquí, justo en este momento que comentas también, rescatamos como ejemplo algo que ya comentábamos nuevamente en la parte sin spoiler. Cómo a la luz del día la desaturación de los colores es absoluta y vemos cómo incluso, aunque nos estén poniendo pues hay un momento, por ejemplo, que se ve una pradera entera, o sea, hay momentos de paisaje total, no hay una pradera, como le gustan saltar a muchos directores, de repente ese verdor o esa como las praderas que veíamos en Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Ahora me viene el plano de los 3/4 roto. Eso es. Con las bicis. Eso es. Aquí no es eso. Aquí, de hecho, incluso tiene hasta tonos terrosos esa pradera que es una pradera de guerra, en realidad, ¿no? Y bueno, pues es justo previo a lo que supongo que comentarás ahora, que es la escena que viene a continuación, que quizás es la primera en la que he visto, desde un plano sin cortes, un accidente. Aéreo, además. Es espectacular. Yo no sé. Sigue la vida en todo momento, es brutal. Porque no canta nada a los efectos visuales. Yo no sé cómo lo han hecho. Eso no. A ver, eso tiene que estar hecho con CGI, no puede ser un avión real. Pero es tan realista, no sé cómo lo han hecho. Pero aparte de todo esto visual, que tú a estas alturas de la película ya dices, es que ya puedo ver, ahora me pones una ballena tocando el ukelele y entro, ¿sabes? Es creíble. Ocurre el primer punto de giro. Y que yo, sinceramente, no me esperaba, ¿eh? Que es la muerte de Blake. Sí, la muerte de Blake yo no me la esperaba. Ni siquiera cuando ya has visto que le han apuñalado, no me esperaba que muriese. No, yo tampoco esperaba. No. Y me gusta mucho, y en la parte sin spoiler decía, hay varios momentos de los actores que me parecen brillantes. Este es uno de ellos. Sí, desde luego. Aquí la muerte de Tommen la muerte de... Eso es. Se luce. O sea, aquí este actor se luce porque es una muerte súper realista desde todos los puntos de vista. Primero, por esto que no te lo esperas. Estoy de acuerdo. Y porque además también juega mucho con lo sonoro. Volvemos otra vez a lo que decía David de el silencio, no silencio, porque es el propio Blake el que le pide a Will cuando se está muriendo que le hable porque quiere escucharle, pero sin embargo la cinta, el director, no pone ninguna música, no pone nada y Blake muere en silencio. Me parece absolutamente brutal esto de cómo juega ya. Digamos que estamos como ahondando una y otra vez en lo mismo, pero es que fijaos en estas cosas, fijaos cómo juega con que uno le está pidiendo que le hable, el otro le está hablando, pero a la vez el director está diciendo, sí, pero aquí no te voy a poner música de esta melodramática. Vamos a meter aquí un violín, tal. Sí. No, te vas a morir en silencio. Y una vez que estás muerto, van a pasar como 5 o 10 segundos en silencio total y absoluto hasta que se vean venir los otros soldados. O sea, no lo sé. La muerte, la calma, no lo sé. A mí me cuenta muchas cosas. De hecho, es que la muerte, o sea, el previo, el cómo muere, que como tú dices, yo tampoco me creí que se fuera a morir de verdad. Fíjate que si están, que en el momento en el que muere, no hay un primer plano. O sea, lo estamos viendo en un plano al fondo. Y que el que se está dando cuenta es Scofield, que de repente dice, ¿qué coño está pasando? Joder, que le acaba de meter 3 cuchilladas
a Blake y no me he dado ni cuenta por ese carácter que también imprime al personaje de inocencia, de coño, le quiere ayudar, joder, pues. Y él, porque Scofield lo primero que hace al sacar al alemán del avión es vamos a rematarlo. Dice, no, hombre, no, vamos a ayudarle. ¿Sabes? Esa diferencia de personalidades en la que uno quiere ayudar, el otro no, y al final el que quiere ayudar acaba mal. Acaba mal porque cada uno en la guerra juega el papel que juega. Y creo que a lo mejor ahí expone el director también una parte de la personalidad de él, sí, también, pero puede haber una crítica encubierta quizás a lo que puede pasar, ¿no? Cuando las situaciones son tan extremas. Quizá tenga que ver con la personalidad de Méndez también en este sentido. Pero ahí nos presenta justo al siguiente general que le aparece y vamos a tener una pista muy importante de cómo usa la cámara con esta presentación, porque durante toda la primera parte, todo el primer discurso y el primer diálogo que tiene con Scofield, no se le ve más que la bota y la rodilla. O sea, desde la suela de la bota hasta la rodilla, con ellos dos en el suelo. Vemos a Blake ya muerto y tenemos a Scofield que de repente pues, aparece inesperado. A mí me sorprendió mucho que de repente llegara allí un escuadrón, porque es muy bonito. Sí, apunta. Sí, no, que a mí me sorprendió mucho porque es verdad que yo me esperaba que esto lo iban a seguir haciendo ellos dos solos, pero es otra vez una inteligencia bastante importante a la hora de guión, porque claro, dos solos está muy bien, pero si ahora hubiésemos tenido que seguir durante la hora que queda solamente al personaje de Scofield, quizá nos hubiésemos aburrido. Y quizá hubiese sido un poco como el renacido, ¿sabes? Sí, un poquito. Y no juega a eso. Entonces, me parece muy inteligente que en el momento en el que Will se queda solo, aparezcan los otros y además está súper justificado porque se acaba de caer un avión y eso no pasa todos los días. Entonces, que no es que hayan aparecido y es, coño, ¿qué hacéis aquí? No, han escuchado se estrella un avión y han ido a ver qué estaba pasando. Efectivamente, además justo estaban como de camino, vemos que es un convoy entero de civiles, juega otra vez con ese efecto de zoom out para, de repente te presenta, bueno, primero, se centra en ellos, con lo cual, pese a que les acompañan, el protagonista sigue siendo el señor Scofield porque es donde está la cámara y es al que vamos a ver más tiempo. Pero es que además, ese inicio que veíamos con ese zoom out en el que de la tranquila campiña íbamos viendo la guerra, aquí de repente de aparecer uno vemos que no, hay un convoy entero. Pues vamos a un efecto muy similar en que de repente en toda la casa por donde han atravesado hay soldados por todas partes, incluso un par ahí orinando en una esquina de la casa. Son los primeros que vemos casi, sí. Efectivamente. Y luego ya cómo le lleva, ¿no? Directamente adentro. Pero dentro de que efectivamente creo que la inteligencia para acompañarle en ese momento está muy bien usada, el protagonista no deja de ser él todo el rato y les acompaña en este convoy. Y dos cosas que me gustaría añadir. Una de ellas. Decíamos lo bien que están representados los personajes con pocas líneas de diálogo. El Capitán Smith, que está interpretado por un actor que a mí me flipa de siempre, que es Mark Strong, que siempre suele hacer además personajes antagonistas, pero que en este caso no. Con dos frases, de nuevo, te da una personalidad muy clara y muy diferente a los otros mandos del ejército que ya hemos visto. Eso es una parte. Y por otra... ¿Te fijaste toda la escena que tiene en el convoy, aparte de la dificultad de meter la cámara para cámara adentro, sí. En el que la cámara está fija en Scofield, en Will, y los otros están hablando de vete tú a saber el qué. Sí, de trivialidades suyas, de bromas internas de ellos. Me parece como muy potente el hecho de... De las dos formas de vivir la guerra tan distintas. La vida sigue. No, sí. O sea, acaba de morirse uno de los protagonistas, acaba de morirse tu amigo, pero la vida sigue. Sí, pero cuidado, porque en ese momento nos está marcando un Scofield que está completamente afectado. Sí. Que no es capaz ni darse cuenta de lo que tiene alrededor porque está en eso. Pero igual que le dice también cuando baja del convoy Mark Strong, que le dice, sabes que pensar en ello no te ayudará, ¿verdad? No ayuda totalmente. En nada. Es como, en una guerra, cuando hay una guerra, una muerte es algo natural y con lo que no da igual. O sea, si hubiésemos visto otra película en el que de repente un grupo de 10 personas se encuentran a un tío que acaba de morir, todos estarían hablando de eso. Pero estamos en una película en la que acaban de ver a un tío morir y se ponen a hablar de trivialidades e imitar al general y no sé qué, con también el soldado indio que tenemos por ahí. O sea, una cosa... Llevan 3 años de guerra, entonces eso yo lo compré como algo muy natural. Ya han visto cadáveres a punta pala. Pero que me gusta mucho que ahí el director no haya ahondado en la muerte. Simplemente, pues, ya está, no pasa y chimpún. Efectivamente. Bueno, finalmente...
bajamos de este convoy y empieza, digamos, para mí, la parte más potente de la película. Sí, para mí también. Que es Ekust, que es este pueblo a donde llega, donde tienen que llegar ambos, que ahora solo hay uno. Y tras un primer enfrentamiento con un francotirador, con un soldado por ahí, tenemos el corte del plano secuencia. Un corte real de plano secuencia. Lo de antes eran falsos planos secuencias. Mucha gente ha criticado este corte de plano secuencia y ha dicho, coño, ya que estabas, ¿por qué lo cortas? Bueno, primero, a mí me parece muy inteligente por dos motivos. Necesitamos una elipsis temporal, porque si no, hubiese llegado de noche a donde tenía que llegar, y eso no es lo que quiere contar Méndez, ¿vale? Ya veremos qué es lo que quiere contar Méndez. Es necesario que esté 2-3 horas inconsciente para que tenga sentido lo que nos va a contar. Sí. Y además se confirma que la cámara todo el rato lo que quería mostrarnos y a quien estaba siguiendo era a Will. Ni siquiera era a Blake, sino a Will. Will es el protagonista de esta película. Y si Will no está o está inconsciente, la cámara no está inconsciente. Pues me parece muy inteligente. Y me recordó también, y esto no voy a decir ni qué serie ni qué nada, pero los que hayan visto esta serie seguro que saben qué final de qué serie estoy hablando, en el que de repente la cámara se corta. Y no diré nada más. Así que así comienza la escena nocturna en Ekust, que me parece que te la dejo para ti. Es brutal. O sea, el inicio de secuencia que tenemos y el uso de la cámara en ese momento, yo ahí también me volví loco. Me explotó la cabeza porque dije, esto es un efecto, la casa esta por la que está subiendo de repente, una vez que recobra la conciencia, ¿es real o no es real? Es un decorado, pero el caso es que pasa con una oscuridad absoluta. De repente vemos el fuego. De repente me volví a acordar de Drácula cuando vi la ruina de la iglesia de fondo que alumbra el fuego y me recordó el sueño del Drácula de la BBC, que lo analizamos también en este canal. Pasaba para ver cómo el soldado alemán ha quedado muerto también en el suelo y de repente de ahí se mete directamente por la ventana y va en picado hacia abajo y ya está abajo. O sea, lo que se supone que estaba viendo él, quizás aquí rompe con el punto de vista de él porque se sitúa detrás. No es exactamente lo que está viendo el señor Will. No, yo no he dicho que la cámara tenga que ver lo que ve Will, sino que la cámara a quien va siguiendo es a Will. Es a Will. Y en este caso, además, todavía más, más evidente, porque va todo el rato detrás de él. Efectivamente. Y de repente vemos una noche donde el fuego, la manera de iluminar, que es a través de ese fuego con anaranjados, con rojos, ilumina la noche, pero también no solo representa la luz que le puede guiar, sino toda la furia de la guerra y la destrucción que implica ese fuego, porque el pueblo ha quedado completamente arrasado. Y de hecho ahí vamos a ver una combinación de secuencias que yo creo que son las más potentes a nivel de guerra en cuanto a enfrentamiento directo con el enemigo, como la escena que para mí, bueno, no voy a decir que es la más humana de la película porque la de la muerte es muy potente también, la de Blake, pero una de las escenas más emotivas de la película en medio de esa vorágine de violencia que está muy bien jugado, pero te lo voy a dejar a ti también para que la comentes. Sí, y decirte que esas ruinas ardiendo son reales. ¿Son reales? Sí. No está hecho con CGI. Está retocado luego, para que veáis lo difícil que es, luego está retocada la silueta de él, porque es tan brutalmente complicado hacer un contraluz tan fuerte y que salga la silueta nítida por los bordes. Perfectamente. Eso es lo que está retocado, pero es real, es un decorado, o sea, no sé, supongo que es un decorado, pero es real, el fuego real, estaba ardiendo. Sí, no creo que Sam Mendes se viniera arriba y dijera, pues quememos estas ruinas que están por Vamos aquí. a quemar esto. Vamos a quemar esto. No, es real. Vale. Hay una persecución de un soldado que pasaba por allí y, claro, como en la oscuridad no se distinguen, al principio no sabes si es un soldado alemán, si es un soldado no sé qué. Bueno, hay una pequeña persecución. A tiro limpio. Eso es. Y llegamos a una escena de calma. Y aquí, de nuevo otra vez, vemos este contraste vida-muerte. Llega a una casa donde hay una joven que ha encontrado un bebé, que ni siquiera es suyo, y está ahí escondida esperando a ver ¿a qué? No lo sé. A la muerte podría ser no perfectamente. O sea... No lo sé a qué está esperando, pero bueno. Me gusta mucho esa escena
Es cierto, y aquí seguro que tú no estás de acuerdo, que sería la única escena que yo podría quitar de la película sin ningún problema. ¿Por qué? Aporta, sí. Redunda, también. Y es una escena bastante creada. ¿Sabes? No me parece poco natural. Me gusta por el mensaje, me gusta, pero es un poco como, y ahora vamos a hacer que se encuentre con una mujer, con un niño. Vale, venga, vale. Sí, ahí discrepamos. Te lo voy a comprar, pero me parece un poco como metida muy bien, pero metida. No me parece natural. ¿Vale? A mí me parece que encaja por dos cosas. Te lo voy a decir rápidamente también para no enrollarnos. Primero, porque creo que es una escena de guerra que puede ser plausible sí o sí. O sea, puedes ver a una mujer que está intentando proteger a un hijo y que no quiere salir fuera porque sabe que fuera puede estar la muerte y quiere aguantar todo lo posible, incluso sabiendo que ese hijo no es suyo, como es el caso. Y creo que además sirve para luego sacar al relucir ese aspecto de Will que ha parecido renegar antes. Hay un momento que él comenta que no quería volver a juntarse con la familia para no tener que separarse otra vez de ella y ponerle en ese plano familiar de nuevo que va a ser tan importante en el final circular que tiene y que seguramente cobra más fuerza gracias a que esta escena la tenemos ahí. Vale, yo no lo había relacionado tanto con esa escena porque tampoco hay tanto desarrollo como para que yo vea la parte familiar de Will. Porque lo mismo si hubiesen estado allí 2 días encerrados y tal, pues vale, pero como es tan pues bueno. Sí, vale. Y además también sirve en otro orden de cosas para demostrarte que en el guión no hay nada puesto a la ligera, porque habíamos visto a Will en esta granja donde muere Blake coger un balde de leche y llenar la cantimplora de agua que estaba vacía porque se la tenía que haber echado en los ojos para quitarse el polvo. O sea, como que todo es una consecución de acontecimientos que llevan ahí. Sí, de hecho, los aviones, antes del accidente, ya habíamos visto cómo ven los aviones persiguiéndose en el aire. Eso es. Pero bueno, ya está. Es una escena que a mí, que sí, que tiene razón, que es una escena completamente plausible, pero es bastante casualidad que nos encontremos con que nuestro único personaje se encuentre con eso entre tanto fuego, destrucción, muerte y tal. Pero vale, seguimos. Son puntos de vista distintos, desde luego, en este caso. Pero está bien, porque nos permite debatir diferentes puntos de vista. Porque después nos vamos otra vez a una escena de guerra muy potente cuando dice, mira, yo me tengo que ir, me voy de aquí, y se encuentra a 2 guardias alemanes que están descansando, uno de ellos está ya piripi perdido. Pero sobre todo lo interesante de esta escena, cuando intenta no llamar la atención y solventar el escollo lo más rápido posible, como no puede, volvemos a ver ese elemento otra vez que te decía antes de confío en este tipo que dice que no me va a gritar y le suelto, y termina de confiar, y en esa confianza el otro vuelve a gritar y aparece el otro soldado, ¿no? Sí. Y llega un momento que en el contraluz que se genera, porque hay una hoguera que los soldados alemanes tienen montados, no distingues quién es quién, y ahí entramos en una de estas cruces de la guerra que están planteadas desde el principio. Claro, es que en realidad no estamos hablando de que unos son buenos y otros son malos. Estamos diciendo que son personas humanas matándose entre ellos porque desde arriba han dicho que tienen que matarse porque hay un territorio que hay que conquistar y hay una gente que se está saliendo del tiesto. Fuera. Y es muy crudo y muy potente. Sí, porque al final es como que hay un momento en que yo no sabía si el que le estaba estrangulando era uno u otro. Entonces era como, es como matarse entre iguales, cuando no hay esa, no sé, esa identificación con uno u otro, no hay buenos y malos, son 2 sombras que se están matando y ya está. Totalmente, sí. Y a partir de ahí empezamos la última parte de esta gran secuencia de Kush, que es la huida después de esta casa y la secuencia del río. Sí. Que para mí es como el punto álgido, es cuando más rápido se mueve la cámara, cuando más rápido vemos moverse a Will, y con una transición maravillosa de noche a día. De noche a día. Con ese río, como él saliendo de las aguas, un poco como saliendo otra vez. Nos hemos ido de las ruinas, de las ruinas de la muerte, y estamos otra vez como renaciendo. Y el agua nos limpia y nos salva. Eso es. Sí. Vemos de nuevo, clarísimamente, una vez más, este contraste entre vida y muerte. Y aquí ya se ve de una manera súper práctica. Porque, por un lado, estamos viendo a él flotando en el río, escuchando los pajarillos
del bosque, con esos pétalos de cerezo en flor que caen, que de nuevo nos retrotraen a la escena de la granja donde Blake le explicaba los tipos de cerezas que hay. Pero por otro lado vemos la muerte más cruda cuando llega a ese dique y tiene que reptar por encima de un montón de cadáveres apilados en descomposición, que es como lo más... O sea, si ya hay algo o sea, si ya la muerte era asquerosa, cuando ya está en descomposición en agua, debe ser... Bueno, de hecho, justo ahí el personaje es cuando se hunde y es la primera vez que vemos a Will hundido, llorando, hasta que se calma y empieza a escuchar de fondo... La canción. Efectivamente, la canción, de nuevo el sonido. La canción que además aquí cobra un protagonismo brutal y de hecho, fíjate, que me acuerdo comentarlo contigo después de ver la película, de no sé por qué, de qué manera, pero sí transmite un sentimiento de epicidad muy grande, sin haber una gran puesta en escena de algo, ¡oh, qué pedazo de efecto, qué pedazo de momento, qué acción tan potente! No. Es simplemente una canción que le va guiando a través del bosque, como si fuera un hada, una banshee, que le va guiando por ahí, en el que se va haciendo más presente y más presente la voz según se acerca, y en el que descubrimos a ese batallón de soldados, que era en el que le habían buscado encontrar, donde estaba el hermano de Blake, que están oyendo a uno de ellos, tipo Ed Sheeran en Juego de Tronos, cantando ahí. A mí también me recordó mucho ese momento, cuando llega Arya. Y está cantando una canción, pues la verdad que muy bien ejecutada también, que pega mucho con lo que están diciendo, pero es que además la letra es con ese tono de esperanza cruda. Es una canción popular, o sea, no la han escrito para esto, es una canción real. Es una canción real. Sí, no es una canción original, vamos. Vale, y pues está muy bien escogida en ese caso, porque transmite todo lo que quiere transmitir. Y como bien nos comentamos también en ese momento, los planos de las caras de los soldados pendientes totalmente de la canción tras... me salía en inglés, refrain, estribillo tras estribillo, ¿sabes? En el que van viendo cómo además, cada uno aporta algo. No sé si te has dado cuenta que son como... Lo hace aposta, caras de gente súper diferente. Incluso tenemos por ahí un caucásico y no sé, incluso de razas diferentes, ¿sabes? Sí. Como que al final todos estamos aquí. O sea, que no, aquí no es cuestión ni de colores ni de... No hay diferencia. Efectivamente. La guerra no es igual a otra vez, sí. Y después de eso ya empieza, digamos, el crescendo de la película, la parte más álgida de la película, y llegamos a el famosísimo, que lo hemos visto 2000 veces. Y en los trailers nos hemos hinchado a verlo. Sí. Por favor, los trailers. La próxima vez os lo metéis por el culo. ¿Vale? Estoy hasta los huevos de que los trailers me saquen la parte más impresionante de la película. Bueno, plano secuencia de la carrera corriendo por delante de las trincheras alucina, porque además esto sí que es un plano secuencia real. Porque además yo he visto, hay vídeos en YouTube, lo podéis consultar de cómo se hizo ese plano, y ahí sí que es un coche con una grúa, y eso sí que es real. La gente es gente. O sea, no están metidas con CGI. Sí, no, son soldados real, saliendo al primer ataque, la primera oleada de ataque. Y ya hemos visto que este plano secuencia es difícil hacer cuando veíamos en camiones, etcétera, pero es que aquí no. La dificultad es la sincronicidad y la sincronía de todos al unísono, de él corriendo, de cómo además lo hacen tan realista, de que le habrán dicho a los actores: si te chocas con él, chócate, tírale al suelo, da igual. No quiero que lo esquivéis. Tú y yo, que hemos hecho bastante figuración, a mí siempre me decían, sí, pero pasa por delante, pero sin estorbar. No. Aquí sí. No. Aquí no. También es verdad que en España la figuración no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, da igual. A cholón. Si tú lo tienes que tirar, tírale. Esto es realista. Brutal. O sea, creo que estas son las imágenes que todos tenemos en la mente cuando decimos 1917. Las recordaremos todos y es el momento es el momento en el que ya... Si ya estaba medio llorando con la canción, aquí ya se me cayó las lágrimas, me levanté y dije: ¡corre, Scofield! ¡Corre! Total. O sea, absolutamente brutal. Total, sí, para mí fue súper épico. Fue súper épico. Epiquísimo. Y de hecho creo que efectivamente ese casi sería el desenlace, porque la escena que tenemos después, en la búsqueda del hermano por el campamento, es como... Bueno, cuidado que primero tenemos ese encuentro que ha tenido, que lo hemos visto antes con Benedict Cumberbatch, en el que ves otra parte de la guerra muy importante
muy distinta de que, bueno, eso te lo dejo a ti porque hay una frase muy interesante ahí que quiero que Álvaro rescate para vosotros. Pero el momento en el que... Es que además está dirigido de una manera, incluso la música apoya de una manera que lo estás viviendo como un epílogo. Es como, coño, el hermano, es verdad, el hermano estaba en el batallón y de repente se encuentra con el hermano de Blake, que está interpretado por Richard Madden, y hay dos aspectos ahí que tenemos, de los que tenemos que hablar. Por un lado, como os digo, la dirección y por otro, la interpretación desde lo más crudo y desde lo más natural posterior al clímax máximo de la cinta. De repente bajamos a lo más sencillo, a lo más humano, que es, estoy aquí, por fin te encuentras, llamándole a gritos entre el hospital de soldados, ¿de dónde estará este tío? Con otra vez la cámara pasando por encima de las camillas. De los muertos. No lo sé. No son muertos, no sé. Están vivos. No están vivos la mayoría. Son los heridos, pasando por encima, no sé cómo. Dale. Y atravesando todo el hospital de campaña y llegando a donde, pues, dudando si está muerto, si lo han matado, todo el mundo dice, yo que sé dónde está, salió en la primera y ahí está. Cuando le encuentra... Sí, cuando le encuentra y le da los anillos y la reacción del tipo que es... No busca el melodramatismo de, oh Dios santo, me voy a tirar de rodillas, voy a llorar. No, es el shock absoluto de que mi hermano pequeño ha muerto. Y otro personaje con 3 líneas de diálogo que está absolutamente, perfectamente retratado. De hecho, seguro que todos los que habéis visto podéis imaginar cómo es ese personaje. Y sabéis cómo se comportaría con su gente. Sabéis cómo ha dirigido... O sea, solamente con una escena de 2 minutos, de 8 líneas de diálogo, ya sabes la personalidad de ese tipo. Es alucinante. Y además, lo decías tú, crudo en la interpretación, pero crudo en la dirección, en el sentido de repente la cámara deja de hacer florituras. Sí, está quieta. Con los dos. ¡Pum! Hacen pequeños paneos, derecha, izquierda, se cierra un poquito más, un poquito menos, pero es quieta. Entonces, es muy potente, muy potente. Ahí pasamos al final. Un final que de nuevo vemos un árbol. Yo en el momento ya en que estaba viendo el árbol de fondo, dije, yo ya sé dónde vas. Ya sé dónde vas. A mí me pasó igual. Vemos un árbol, como hemos visto al principio, un árbol que está como mucho más aislado, mucho más solitario. Al principio, de hecho, cuando yo preparé este esquema, no recordaba muy bien si el árbol estaba vivo o estaba muerto, porque como el tronco no tiene nada que ver con el otro árbol, es un tronco como muy... Es un árbol vivo. Hubiese sido muy potente si fuese un árbol muerto, ¿eh? Pero bueno, es un árbol vivo y vemos como Will se aproxima a él sin ninguna prisa. Es el primer momento de la película en el que vemos al personaje que no está contra reloj. Eso es, sin prisa. El director le va siguiendo sin prisa y se apoya sobre ese árbol, cerrando esta estructura circular de la película como había empezado, apoyado en ese árbol y además haciendo una cosa que a mí me parece genial, pero que no entiendo, que es, nos muestra por primera vez a la familia. ¿Por qué digo que no entiendo? Porque ¿por qué no me las has enseñado antes? No digo que esté mal, ¿eh? Digo, ¿por qué te has guardado este as en la manga, cabrón? Porque, claro, cuando habíamos visto que hablando de su familia decía que él no quería volver con su familia, que su familia no sé qué, como que rechazo de la familia. Sí, que no quería volver, pero por no tener que volver a despedirse de ellos otra vez. Ya, pero que como que yo no me imagino, igual que al otro sí que lo habíamos visto cuando muere con la foto de su familia, escribe a mi hermano, hablando de su hermano, el otro no hablaba nada de la familia. Pero fíjate, no lo muestra tampoco del otro, aparte del hermano que está ahí presente siempre, hasta el momento final de ese personaje. No, pero no. De hecho, nos lo muestra al principio. Porque lo primero que hace es leer una carta que le ha mandado su familia. Ostras, se me había olvidado a mí la carta. Claro. Desde el principio el otro tiene un vínculo familiar muy fuerte y Will no. Entonces me resulta como, hostia, qué guapo. No entiendo por qué lo has hecho, pero me mola. Que de repente me has dejado eso ahí, ¡pum! Pues toma. Tiene familia, tiene hijos, hijas creo que son, si no recuerdo mal. Y con una dedicatoria, Come Back to Me. Come Back to Me. Y me gusta. Y este final cíclico, este final circular, perdón, no solo nos habla de que la historia con mayúsculas, la historia de la humanidad es cíclica y que todo se repite. Vamos avanzando, pero así, en círculos hacia adelante, como la bola del desierto. Como la bola del desierto.
no solo nos demuestra eso, y pasarían 30 años hasta que volviéramos a repetir otra vez los mismos errores, sino que además, con lo que ha dicho antes David, reafirma un poco las palabras que había dicho el coronel Mackenzie, que está interpretado por Benedict Sherlock Cumberbatch, o Doctor Extraño. O Doctor Extraño Cumberbatch también. Sí. Que es algo así como lo voy a leer, que es: esto es todo por ahora. La semana que viene el comando mandará un mensaje diferente. Ataquen al amanecer. Es decir, que sí. Todo lo que hemos visto, toda esta gran misión, pierde la epicidad de, bueno, pues esto ha sido estos 2 días de la guerra. A ver qué pasa mañana. Esto es un círculo que se ha cerrado, pero que mañana empezará otro círculo y será diferente o no, o sí, o a ver qué pasa mañana, y mañana habrá otras órdenes y no sé qué. O sea que al final esto... A lo mejor estos 1600 acaban muertos dentro de 2 días. Eso es. Sí. Me parece un mensaje también muy crudo y muy fuerte. Y muy antibelicista de cierta manera también. También. Conclusiones, vamos allá. Conclusiones. Pues yo, mira, voy a ser muy breve también. Creo que cualquier persona que valore el cine, cualquier persona que realmente le guste y disfrute a nivel visual y sea una de sus pasiones, no debe dejar pasar esta película. O sea, es una de estas de, ¿te gusta el cine? Tienes que verla. Tienes que verla porque incluso aunque la temática no te guste, aunque seas más de interpretaciones o de guiones más enreversados, por ejemplo, de los guiones, que es algo que a mí me atrapa mucho, esta película es para verla. Y es para enseñarla. Incluso se puede dar clases de cine con esta película. Aquí, llamamiento, me imagino al señor, con todos los respetos, al señor Payán del canal Acción, hablando en una de sus clases de este tema. Y como conclusión, vamos, no es como una de las típicas recomendaciones que hacemos siempre, sino, por favor, si habéis llegado hasta aquí, verla con mucho detalle. Supongo que la habréis visto porque esta es la parte con spoiler. Sí. Pero revisitadla, como ha dicho Álvaro en unas cuantas veces, porque merece la pena. Mucho. Pues mira, para mí la conclusión es que hacía mucho tiempo que yo no veía un producto cinematográfico tan redondo. No es perfecto, pero para mí es redondo. Pero que es perfecto. Es muy los años la pondrán en su sitio y dirán si es o no es una obra maestra. Para mí está muy cerca de ser una obra maestra del género. No sé si obra maestra en general, global, pero para mí está, ahora mismo es de las que yo he visto, superando a Dunkerque de Nolan. Para mí es la película de guerra de por lo menos de este siglo, sin ninguna duda. Y mi otra conclusión es, qué pena que este año haya habido un coreano. Qué pena porque si esta película se hubiese estrenado el año pasado, te puedo asegurar que se lleva todo, sí. Que se lleva todo. Pero es que también había más competencia, es verdad que el coreano ha puesto ahí la pisada a la luna. Claro, si hubiese llevado todo, merecido. Lo que se ha llevado es lo que se merece. Para mí no. No, para mí tampoco. Para mí se merecía bastante más de lo que se ha llevado. Pero bueno. Aunque yo soy muy pro Parásitos, ya lo sabéis. Sí. Pero como historia, Parásitos. Como película, 1917. Pero es que, vamos, con todos mis respetos... Álvaro lo tiene muy claro. Para mí, sin embargo, la película sería Parásitos. Con todos mis respetos para el coreano, lo que ha hecho Mendes aquí y lo que ha hecho Dickinson aquí con la fotografía, con la dirección y con la banda sonora, está a años luz de lo que ha hecho él en Parásitos. Pero a años luz. No digo que no lo sepa hacer, digo que no, vamos... El ejercicio de dirección y el ejercicio de técnica cinematográfica, el arte, se lo come. 1917 se lo come. Ahora bien, entiendo por qué se lo han dado a Parásitos. Pero bueno, es lo que hay. Te puedo asegurar que dentro de 5 años se recordará más 1917 que Parásitos. Y si no, al tiempo. Espero equivocarme, pero si no, al tiempo. Para mí hay un ejercicio muy potente también en todos esos aspectos de Parásitos. Pero bueno, como sabemos, siempre podemos tener puntos de vista dispares y
Y este es el caso. No obstante, como ya nos habéis aguantado suficiente por hoy, solamente recordaros que podéis visitarnos en nuestra zona de Twitter. Gracias a toda esa comunidad tuitera, gracias a todos los que somos aquí, que como bien ha dicho Álvaro, estamos a punto de llegar a los 225 en estos momentos. Y 250 en Twitter. Y 250 en Twitter, que nos seguís apoyando mucho, que podéis dejar los comentarios aquí abajo, suscribiros y dar a la campanita, seguirnos en Twitter y, por supuesto, seguir amando el cine. Porque ya sabéis que si os gusta el cine, a nosotros también. Somos puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.